La palabra de hoy se llama clama a mí, clama a mí. Y viene de Jeremías 33:3. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor es una expresión que sale del corazón. El clamor es cuando alguien está pasando por algún proceso, está pasando por un momento en su vida, está viviendo algo y clama, y de su corazón, de lo más profundo de su alma, sale una expresión hacia Dios. Y aquí es cuando dice clama a mí. No es normal que nosotros clamemos a Dios. Les voy a decir, nosotros clamamos, el niño clama a su mamá, el hombre clama a su amigo, la mujer clama a su esposo. O sea, todos buscamos una ayuda cuando estamos pasando por un apuro, una ayuda que se vea, una ayuda palpable, tangible. Pero cuando nosotros buscamos y en nuestra angustia nosotros volteamos nuestros ojos a Dios y dice clama a mí, y nosotros derramamos nuestra alma delante de Dios, entonces vamos a tener no un consuelo del amigo, no un consuelo del compadre, no, vamos a encontrar un consuelo de parte de Dios, porque buscamos a Dios, clamamos a Dios. Entonces hay una invitación el día de hoy a que busquemos la respuesta en Dios y no voltemos a ver a nuestros semejantes que son igual o menos limitados que nosotros. A veces son a personas inadecuadas para ayudarnos, sino que debemos de buscar siempre la ayuda de Dios para cualquier angustia, cualquier desesperación, porque en Él, en Dios, hallaremos respuesta, hallaremos consuelo y hallaremos la bendición para nuestras vidas. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, y ejemplos no de personas así que digamos, no, es que durante toda su vida Él mostró que merecía que Dios tuviera consideración de él. No, eran gente normales como nosotros o peores que nosotros, pero que clamaron a Dios. Tenemos el primer ejemplo es un niño, bueno, un muchacho, ya no tan niño, es Ismael. Ismael, vemos el ejemplo de cómo él clamó a Dios y oyó la respuesta. Nosotros vemos el ejemplo en Génesis 21 del 14 al 20. Y aquí está la historia de Ismael, dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua al odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y ella se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho se muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y aquí viene una parte muy importante, dice: y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Aquí es muy importante porque está hablando de Ismael. Es el primer hijo que tuvo Abraham. No era un hijo de su esposa, sino fue el hijo de una esclava. Entonces no era el hijo de la promesa. Cuando tuvieron a Isaac, cuando nació Isaac, entonces Ismael se burló de Isaac. Entonces la mamá de Isaac le dijo, Sarai, dijo: despide, dile a la esclava que se lleve a su hijo. Esto le pareció grave a Abraham, pero Dios le dijo: escucha a tu mujer y haz lo que ella te dice. Cuando ella se fue con una provisión muy pequeña, le dio un jarro y pan. Muy probablemente la intención de Abraham es que no se fuera lejos, sino que le dijo: vete de aquí.
y le dio para que llegara aquí a 2-3 cuadras. Entonces, él quería estar pendiente de ella, pero ella en su angustia, en su desesperación, agarró calle en el desierto y se fue disparada. Cuando se dio cuenta estaba perdida en un desierto peor que el de Arizona, yo creo. Entonces, allá cuando volteaba no había nada. Entonces empezaron a sentir que iban a morir de sed. Ella lloró, el niño lloró y estaban desesperados. Y ella vio que ya venía la muerte, así con esa sed tan terrible y el sol. Entonces lo dejó en un arbusto y ella se alejó para no verlo morir. Pero Ismael, ¿sí saben lo que significa Ismael? Si alguien le ha puesto Emilio a su hijo, Emilio es el español de Ismael. Ismael significa Dios escucha. Ismael, Dios escucha. Entonces, cuando estaba el niño llorando, el muchacho llorando, el muchacho oyó Dios la voz del muchacho. Y yo me puse a estudiar por qué en los textos antiguos, ¿por qué no oyó la voz de la mamá, de Agar? ¿Por qué oyó la voz del muchacho? Porque Agar, cuando ella lloró, ella estaba llorando por su infortunio, ella estaba llorando por lo que le estaba pasando al muchacho. Pero el muchacho estaba llorándole a Dios, pidiéndole a Dios que le ayudara. Esa fue la diferencia, porque dice que Dios escuchó la voz del muchacho, no la voz de Agar. Porque Agar estaba llorando por su infortunio, pero él estaba llorando por su padre, por Dios. Él estaba implorando la ayuda de Dios. Y se hizo, cuando él derramó su clamor y lloró delante de Dios, se formó un hilo, un vínculo entre Dios y él. Porque Dios quiere que nosotros busquemos siempre en la angustia, en la ansiedad, en la tribulación, una respuesta en Él, no en el compadre, ni en el amigo, ni en el mamá, ni en la papá, ni en el cuñado. En quien debemos de buscar el refugio es en Dios. Si nosotros buscamos refugio en alguien limitado, vamos a encontrar un consuelo limitado. Si nosotros buscamos un refugio en el eterno, vamos a encontrar un consuelo eterno, una ayuda eterna. Dice, y aquí está lo hermoso, que él oyó la voz del muchacho, porque él clamaba, el muchacho clamaba a Dios, pero pasó una cosa. En esa angustia y en esa unión, jamás se volvieron a separar. Porque lo dice Dios. En el versículo 20 dice, y Dios estaba con el muchacho. ¿Qué pasó? Que ya después de esa experiencia se formó un vínculo de unión en el cual él, Ismael, dejó de ser el muchacho malcriado, porque era un muchachito malcriado. Y Dios escuchó a un muchacho malcriado, pero él no volvió a ser igual. Y él formó un vínculo con Dios. Entonces, eso nos enseña que cuando tú clamas a Dios y lo haces de una manera correcta, entonces se forma un vínculo posterior. Es un vínculo que nosotros no vemos, pero que Dios dice, si tú me buscaste a mí, yo voy a hacer la respuesta para ti. Aquí vemos otro ejemplo, ahora de una madre, de una mujer, de una madre que todavía no tiene hijos, o sea, es de Ana. Esta fue otro ejemplo de cómo clamar a Dios. Y vemos el ejemplo en 1 Samuel, capítulo 1, del 9 al 18. Lo vamos a leer para ver el contexto. 1 Samuel 1, del 9 al 18 dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y si te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová
todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba con su corazón. Ella no estaba hablando con su mente, ella no estaba hablando con su boca, ella estaba hablando con su corazón. Y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que, aquí viene el secreto, he derramado mi alma delante de Jehová. Clamar es derramar nuestra alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y por la aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y le dijo: vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Nosotros sabemos la historia de Ana. Ana era una mujer que estaba casada con su esposo, pero no podía tener hijos. Entonces había una ley que permitía a un varón tener descendencia, entonces podía conseguir otra mujer para que le diera descendencia. Ella era estéril. Entonces él tomó otra mujer, pero él amaba a su esposa. Pero las circunstancias le exigían, en aquel tiempo era algo, un desastre el no tener descendencia. Entonces lo tuvo con otra mujer. Entonces el Cana tuvo otros hijos, pero la mujer con la cual tenía los hijos sabía que Ana era la esposa amada de su esposo y le amargaba la vida. Le hacía ver su suerte. Y Ana estaba entre la espada y la pared. No era de que yo agarro mi maleta y me voy. Eso hubiera sido ahora, pero en aquel tiempo no se podía. Había que estar refugiada en un varón. Entonces ella estaba entre la espada y la pared, y fue y derramó su corazón delante de Dios. Y le dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida, va a ser para ti. Y ella derramó su alma. Y aquí viene lo hermoso: ella clamó. Y el clamar es derramar lo que tú tienes, no a la comadre, bueno, ya no lo voy a repetir, no al amigo, no, derramarlo a Dios. Y cuando ella se derramó delante de Dios, volvió a pasar lo que le pasó a Ismael. Se formó un vínculo que no se ve. Vino una paz que no se ve. Pasó algo que ella ya sabía que ella ya iba a encargar. Porque ella comió y ya no volvió a estar triste. Dijo: ya Dios me contestó. Porque cuando ella derramó su corazón, ella sintió que Dios la oyó. Cuando Elí le dijo que Jehová conceda las peticiones de tu corazón, ella en ese momento sintió una voz del cielo que le hizo sentir, que le habló a su espíritu y que le dijo: hijita, tú eres mi hija y yo voy a conceder los deseos y los pactos que tú has hecho conmigo. Ella dicen que no volvió a estar triste. Y ella, cuando volvió al otro año, volvió ya con el niño. Bueno, volvió en 5 años, pero ya el otro año ya estaba embarazada. Pero ella ya lo sabía. Ella sabía lo que iba a suceder. Porque cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, tú recibes un consuelo de Dios. Y al recibir el consuelo de Dios, entonces tú tienes una seguridad. Y a veces, hermanos, en la necesidad no queremos a veces una respuesta. Con el puro consuelo nos quedamos, sino más sentirnos consolados por Dios. Ya que pase, no importa, ya me oíste y ya me consolaste. Y ella se sintió consolada, pero Dios le respondió de todos modos.
¿Por qué? Porque Dios responde. Dios responde cuando tú clamas. Tú le pones tu petición, pero tú quieres un consuelo y Dios te da un consuelo. La petición depende de las circunstancias y el tiempo de Dios, pero el consuelo es inmediato. El consuelo fue inmediato, porque dice Ismael, y desde entonces Dios estuvo con él. Y Ana, desde ese momento, jamás volvió a estar triste. ¿Qué pasa? Que cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, tú tienes un consuelo de Dios. La respuesta puede variar del tiempo, pero el consuelo ya está. Y tus circunstancias, y tu vida, y tu corazón quedan protegidos. Tu alma y tu cuerpo quedan guardados. Porque tú buscaste un refugio y un consuelo de Dios. Y eso lo recibes ahí, en el momento. Que fue lo que ellos recibieron. Y no solamente eso, pueblos enteros, naciones. Porque esto es para cambiar la vida, cambiar la política, cambiar la historia, la creación se cambia por medio de clama a mí. Por eso al principio en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo responderé. ¿Qué responderé? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no entiendes, pero que vas a entender. Es una respuesta ya, rápida, y eso hace que cambie la historia, las naciones. Por ejemplo, tenemos la historia del pueblo de Israel en Éxodo 2, del 23 al 25, y dice, Éxodo 2, del 23 al 25, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de las servidumbres, a causa de la esclavitud. ¿Y qué? Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos. Cuando tú clamas, ese clamor sube delante de Dios por motivo de su esclavitud. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, porque clamaron. Hermanos, una nación, un pueblo, una iglesia, una familia que clama a Dios, Dios les da la libertad. Porque somos llamados a ser libres como nación, como pueblo, como ciudad, como estado. El llamado, ¿qué necesitamos para ser libres? Clamar a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer el viernes. Por eso es esta predicación. Vamos a clamar a Dios, porque necesitamos ser libres. Porque si no somos libres, hermanos, somos esclavos. Y la peor esclavitud es la esclavitud del alma, la esclavitud del pecado. Y necesitamos ser libres de nosotros mismos a veces, de nuestras propias ataduras del corazón, de nuestras propias amarguras, de nuestras propias frustraciones, de nuestros propios pecados. Una libertad interna da una libertad externa. Es cuestión de espacio y tiempo, punto. Pero hay un hombre que conoció más esto todavía y profundizó más sobre lo que es clamar a Dios. Muchos personajes de la Biblia como Abraham, Moisés, Isaías, Elías, Eliseo, Jacob, muchos hombres hay, pero solamente hay uno que Dios dijo, este hombre me conoce y este hombre conoce mi corazón. Y ese hombre fue David. Y David no era un hombre perfecto, ni era un hombre consagrado, pero un hombre que conocía el corazón de Dios y sabía clamar como pocos. Él sabía y conocía, y Él nos enseña el misterio de por qué clamar nos abre las puertas del cielo y por qué clamar nos da una respuesta inmediata de consuelo delante de Dios. En los Salmos lo menciona, porque David fue un hombre, dice, varón conforme a mi corazón, porque David sabía cómo era Dios, sentía. Por eso la palabra David significa el amado de Dios. Él y Dios se amaban. Él y Dios tenían algo, se entendían muy bien. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pues David era muy hecho a la imagen y semejanza de su corazón de Dios.
Decía, decía Dios de David, Él es un varón conforme a mi corazón, perfecto en todos sus caminos. ¿Qué perfecto? Perfecto en su corazón. Pero en su mente metía la pata cada rato. Pero en su corazón era perfecto porque amaba a Dios. Dios ve la intención, lo que tú eres en esencia. Y el diablo ve lo que tú haces, pero Dios ve lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres ser delante de Dios. Por eso dice el Salmo 145, del 18 al 19, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Esto está hablando por inspiración del Espíritu Santo, son palabras de esperanza para todos nosotros. Salmo 18:6. Les muestro porque para que sepan que él era un hombre que clamaba y nos enseña a clamar. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 34, del 4 al 8 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, él sabía lo bonito de David cuando dice este pobre, es que David, a diferencia de Saúl, David sabía lo que él era. David sabía, yo soy un pobre venadito que nació en la serranía. O sea, él sabía que era limitado. Y él dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. Ahí está, porque él sabía, porque conocía a Dios y él sabía cómo tocar el corazón de Dios. Y le dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas. ¿Cuándo dijo? ¿De la mayoría? No, de todas sus angustias. Él fue consolado por Dios. Él fue perseguido 10 años por su suegro, por su papá suegro que lo amaba. Lo persiguió 10 años, lo quería desaparecer de pura envidia. O sea, no había ningún motivo, causa y razón. De puros celos lo quería desbaratar. Y eso que era el esposo de su niña. Y Dios lo libró. En los momentos así que ya dicen que estaba así un cerrito chiquito. Y aquí estaba Saúl y en el otro estaba David. Y estaban dando vueltas así como en las películas de Viruta y Capulina, ¿se acuerdan? Así que están. Así ya estaba. Cuando Dios le manda un mensajero a Saúl, le dijo: mira, ya están los filisteos llegando a Jerusalén, así que devuélvete y vámonos. Se lo arrancaba así. Así estuvo. Decía David: un día de estos me va a agarrar. Así decía, así lo pone en la Biblia. Un día de estos Saúl me va a agarrar. O sea, porque se le acercaba tanto. Y en el momento que más cerquita estaba, ¡pum!, se lo quitaba a Dios. ¡Pum!, se lo quitaba. Él aprendió a clamar. Él aprendió a depender de Dios. Y Él nos enseña. ¿Por qué? Aquí nos dice Él. Y aquí está el secreto de por qué clamar es tan efectivo. Número 1, Dios se compadece de nosotros porque Él nos ve como un padre. Dice en el Salmo 103, versículos del 13 al 14. Esto es revelación de David. Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece de Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Somos basurita que lleva el viento, como dice la canción. Bueno, se acuerda, sabe nuestra condición. David sabía que solamente él valía porque dependía, porque era hijo de Dios. Así como el papá dice, así como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de nosotros. Entonces, él en su revelación sabe que Dios conoce nuestras angustias, porque Él conoce nuestro corazón. Vamos a ver el Salmo 31:7, dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción
Y aquí viene la palabra, has conocido mi alma en las angustias. Aquí cuando habla, has conocido mi alma en las angustias, quiere decir, la palabra conocido, nosotros debemos de entenderla que bíblicamente hay un significado más profundo. Cuando en la Biblia dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Entonces, conocer significa intimidad. Dice, tú has estado dentro de mi alma y la has visto. Eso es lo que quiere decir este salmo. Tú has visto mi alma porque has estado dentro de ella. Porque cuando hay un vínculo de padre e hijo, el papá y el hijo conoce cómo reacciona y conoce más del hijo que el hijo mismo de él sí mismo. Ya sabe lo que va a hacer. Uno los ve, ¿verdad? Y ve el hoyo y dice, ya va para allá. Y sí, cierto, y tiene unos que salir corriendo antes de que vaya al hoyo. ¿Por qué? Porque conoce uno cómo reacciona, conoce uno cómo es el hijo. Y él dice, tú me conociste, por eso dice, Dios cardeonoctes, así decía Pedro, el Dios que conoce los corazones. Dios, aquí si yo los veo a ustedes, pues los veo a todos muy guapos. Pero si viene Dios no va a ver lo bonito que están, va a ver su corazón. Y Él va a estar muy a gusto con un corazón de ustedes y no se va a sentir a gusto con el corazón de otros. Porque Él se habita en el corazón que lo recibe con amor y que tiene una afinidad con Él. ¿Saben cuál es el corazón que recibe a Dios? Aquel que clama, aquel que dice, Señor, tú ayúdame. Así estaba yo cuando se me complicaba una operación. Yo nomás gritaba, ayúdame, 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 ayúdame. Ya no necesitaba decir más. Ahí estaba Dios. El ayúdame es el decir, te necesito, es decir, bueno, ya quítate, entonces sigo yo. Y arreglaba la cosa. Pero el tenerlo siempre para consuelo, para ayuda, eso es lo que hace que Dios nos conozca. Porque viene y habita dentro de nosotros, porque le abrimos la puerta. Señor, ven, ayúdame. Entra, bueno, ok. Entra y vive dentro de nosotros. Entonces nos conoce y se forma un vínculo entre Él y nosotros. Como en Ismael que dice, y desde entonces Jehová no se apartó de Ismael. Y desde entonces Ana estuvo consolada. Ya no tuvo. ¿Por qué? Porque llegó y se quedó. ¿Por qué? Porque ¿que eran corazones buenos? No eran buenos, eran corazones necesitados de Dios y buscaron el refugio de Dios en su corazón. Eso fue el secreto. Por eso dice que Dios, cuando vive dentro de nosotros, siente el dolor de nosotros. Dice en Jeremías 8:18, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. O sea, aquí está hablando Dios de su pueblo y Él dice que Él sufre por su pueblo. Él sufre angustias. En Isaías 63, del 8 al 9, fíjense cómo dice. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. O sea, cuando el pueblo de Dios sufre angustia, Él se angustia. Cuando tú te apuras, Él se apura. Cuando hay desasosiego, Él siente y lo siente también Él. Eso es lo hermoso de Dios. Cuando tú clamas, entonces Él entra y siente lo que estás sintiendo y Él lo siente también. Hizo. Y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero aquí el versículo dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Esto me recuerda, déjenme les platico una historia. Cuando yo estaba viviendo en Veracruz, ahí hice la preparatoria porque mi papá trabajaba en Petróleos Mexicanos y andábamos por todos lados. Entonces vivíamos en Petróleos. Entonces yo me vine a estudiar primera, porque mi papá ya se iba a jubilar. Entonces cuando se jubilara nos íbamos a venir a vivir todos a Chihuahua, porque aquí tenía mi papá su casa particular. Entonces yo soy el hermano mayor, entonces quería estudiar medicina. Y a los 17, entre los 17 y 18 años que me vine a estudiar medicina, me vine solo
y fue mi papá, me acompañó a la central camionera. Cuando me fui en el camión, la última imagen fue de mi papá parado viéndome cómo me iba en el camión. Es algo terrible. Entonces pues está uno muy joven y es la primera vez que yo me iba solo a estudiar medicina, y créanme, en primer año de medicina, los que están ahí, uno aprende a amar a Dios, ¿verdad? Entonces, estábamos ahí, cuando ya estaba yo en medicina, más o menos, que ya llevaba unos 6, 7 meses, ahí cuando estaba así, todo el rigor de anatomía, histología y todas esas cosas malignas. Entonces, cuando yo estaba en esa tener que aprenderme hojas y hojas y hojas de palabras griegas y latinas que jamás había oído en mi vida. Entonces, cuando está uno metido en eso, llega una crisis, ¿verdad? Y yo empecé a tener una crisis física, mental, psicológica. Y un día en especial estaba yo que tronaba, así que yo quería salir corriendo. Y cuando estaba así la cosa más fea, oía el timbre del teléfono. No había como ahora que hay los telefonitos estos celulares y todo. No, eran unos de esos de ráscale y todo, negros así que parecían. Entonces, y que eran carísimas las llamadas. Y bueno, y entonces suena el teléfono y volteo y digo, es mi papá. Y contesto, y era mi papá. Y lo primero que me dice, papá, y me dijo, ¿qué te pasa? Así, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Le dije, muy, muy apurado. Le dijo, no te apures, me dijo. Le dije, papá, si repruebo, ¿qué va a pasar? No pasa nada, hijo, reprueba y te echas otro año. Fue para mí. Bueno, me dio un coraje, dije, no, le dije, el saber la confianza y saber que tenía el amor de mi padre, dije, no me voy a dejar que estos me reprueben, le dije, no les voy a dar el gusto. Y no me dejé, pero ese sentir, le dije, papá, ¿qué pasó? Sentí, me dijo, sentí que estabas pasando por algo. ¿Sentiste bien? Le dije, estoy, pero que no sé qué hacer. O sea, él sintió. ¿Por qué? Porque como un padre que está compenetrado con el hijo siente, así es Dios también. Por eso David lo entendía tan bien. Porque somos el deleite de Dios, somos los ojos de Dios, somos la alegría de Dios. Somos el orgullo de Dios. Dice en Proverbios 8:30 al 31, dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Está hablando de la creación, Dios. Y era su delicia de día a día, está hablando el Espíritu Santo. Teniendo solaz delante de él todo tiempo. Me regocijo, aquí habla Dios, en la parte habitada de la tierra. Mis delicias son los hijos de los hombres. La alegría de Dios, lo que le produce delicia somos nosotros. Y cuando somos sus hijos, más felicidad. Somos somos la alegría de Dios. Por eso por eso es tan importante que nosotros debemos de clamar a Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros estamos diciendo, tú eres el motivo, la causa de razón de mis consuelos. Yo te voy a buscar a ti. Yo no voy a buscar a mi amigo, yo no voy a buscar a mis cuates, yo te voy a buscar a ti. Yo quiero tu ayuda, yo quiero tu consuelo, yo quiero tu refugio. Y clamar, ¿por qué clamar? Porque cuando tú clamas, Dios oye la voz, tu voz. Y dice, Él me está hablando. Miren, les voy a platicar, y esto es cierto, y ustedes saben, y las mujeres más saben que los hombres, que lo que yo estoy hablando es cierto. En las piñatas. En las piñatas, bueno, en las reuniones esas que van las mamás con los niños de cumpleaños. ¿Son piñatas o son cumpleaños? En los cumpleaños de los niños chiquitos, de 5, 6, 7 años. Se ponen y sueltan así como si fueran perritos a los niños. Así, salen corriendo a los jueguitos, esos globos, y son como saltas, brinca, y esos
resbaladeros y todo eso entonces los salones infantiles están llenos de juegos. Entonces parece que los trae uno, un perro amarrado y los suelta uno. Y salen disparados y se trepan y juegan y todo. Y ellas se ponen a platicar con las amigas y se meten. No, chismes no. Quieren estar enteradas nada más, pero no, nada. Están y están allí. Y hay gritos, y hay chillidos, y hay ruidos, y luego le ponen música todavía. Música de los niños, esas músicas infantiles así, de quién, Santa Tatiana y todo. Entonces, o sea, se les hace poco el ruido, los niños le ponen más ruido. Y aquello es así, y luego todavía están platicando, y luego para que se oiga la comadre lo que está diciendo la otra, gritan. Y no, de repente se para una y dice: cállense todas. Ese es mi hijo. Está llorando, todos lloran, no, pero este está llorando en serio. Y luego oye, mamá, sí, ya va corriendo y le está clamando el hijo. Así es Dios. Está toda la creación, está todo el movimiento y todo, y sabe cuando es su hijo el que está gritando y está clamando y dice: este es mi hijo, porque lo conozco bien. O todos los gritos, uno conoce los gritos de los que no son sus hijos. No, hasta molesto se nos hace, ¿no? Pero cuando llora tu niño, y luego si dice mamá o papá, brinca uno, pero parece que así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de nosotros. Y cuando clamamos, estamos hablándole a Él. Por eso Él responde: clámame y yo te respondo. Yo te responderé. Cosas grandes haré contigo. Porque estamos dependiendo, estamos buscándolo a Él. Eso es, cuando nosotros clamamos a Dios, activamos la creación. Miren, en Deuteronomio 30, del 14 al 15 dice, porque esto es muy bonito. Deuteronomio 30, del 14 al 15 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, está en tu boca, está en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de hoy la vida y el bien, la muerte y el mal en tu boca. Tú debes de saber clamar bien, hablar bien, pedir bien. La boca sabia mueve la mano de Dios. La oración sabia, la oración que sale de tu corazón, mueve la rueda de la creación. Dice aquí en Santiago 5, del 16 al 18: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era semejante a nosotros. Aquí está dando Santiago. Elías era como nosotros. Pero él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nuestra oración, nuestro clamor mueve la creación, mueve la mano de Dios, mueve la rueda de la creación, decía Santiago, la boca, la lengua. Por eso es muy importante. Y Dios, miren, a veces creemos que Dios es como nosotros. Yo me acuerdo que muchas veces hay mamás que llega el niño: oye mamá, que ya no me estés molestando. Pero Dios no es así. Dios dice: hazme recordar. Él no se le olvidan las cosas, no, pero Él quiere que tú se las pidas, porque el reino de los cielos funciona por medio de nosotros. Nosotros en el Génesis 1, Dios le dio al hombre el gobierno de la creación. Él no puede hacer nada si nosotros no se lo decimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las llaves del cielo. Él nos las dio. Todo lo que pidierais en mi nombre os será hecho. Pero necesitamos decirlo. Y necesitamos clamar. Porque nosotros, Dios actúa por medio de nuestro
Intercesión. ¿Por qué? Porque así lo estableció Él. Él hizo la creación no para Él, para el hombre. Y Él actúa en la creación por medio del hombre. Enseñoraos, gobernad, dominar la tierra. ¿Por qué lo dijo? Para que nosotros lo hagamos. Y Él intercede por medio de nosotros. Dice Isaías 43:26, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Saca lo que traes dentro de ti. Es que no es justo. ¿Por qué no es justo? Por esto y esto y esto. A ver, explícame. Y suéltale todo. Suéltale todo. Habla y di todo. Espera y confía en Jehová. Pero dice, bueno, pero mientras actúa Dios, ¿sabes qué hace Dios contigo? Tienes el problemón, tienes la prueba, pero mientras viene la respuesta, Dios te agarra en los brazos y te consuela. Y protege tu mente y protege tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y aquí viene, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que cuando tú clamas, en el puro consuelo, ya Dios te va a cuidar. Después vendrá la respuesta, después vendrá la restauración, pero de inmediato llega el consuelo. Ese consuelo es inmediato. Y guarda tu mente, guarda tu pensamiento, guarda tu corazón, para que no sufra amargura, no sufra tristeza, no sufra cansancio, para que no te desmorones delante de la vida. Él guarda tu mente y tu corazón con esa paz que sobrepasa todo entendimiento.